Bien, y vamos a conversar sobre lo que está pasando en nuestro país. Hemos visto una ola de feminicidios, desapariciones denunciadas, casos tan terribles como el de la pequeña Camila de 4 años que fue raptada y luego asesinada por, presuntamente, el sospechoso es un joven de 15 años que aparece en imágenes. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para poder denunciar la desaparición de un familiar? ¿Qué procedimientos debemos seguir? Ricardo Valdés es ex viceministro de Seguridad Pública y también director de CHS Alternativo. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, bien. Buenos días. ¿Cuál es el procedimiento para poder denunciar una desaparición en nuestro país? Y si es que existen los mecanismos para proteger a la familia o a la víctima en este proceso. Bien, los mecanismos ya están descritos en todo el marco normativo. Hay un extenso marco normativo desde el año 2018. Es una ley, hay además un reglamento de la ley, hay directivas de la policía y hace muy poquito, la semana pasada, ha salido el protocolo justamente para estos casos de personas desaparecidas. Lo primero que hay que decir es que nadie debe esperar ni 24 horas ni 2 horas, sino que la denuncia se pone de manera inmediata y la policía debe recibirla de inmediato y a partir de ahí iniciar este proceso de búsqueda. Hay una clasificación. Si se trata de una persona desaparecida menor de edad, si es una mujer víctima de violencia, tienen protocolos separados. Pero en cualquier caso la denuncia se pone de manera inmediata y la policía genera una nota de alerta. Esta nota de alerta es la que en principio debe difundirse de acuerdo a los mecanismos que están puestos en el reglamento y en el protocolo, ¿no? Ahora, lo que debe ocurrir una vez puesta la denuncia es la intervención de la policía, que debe acercarse al lugar de los hechos y debe a su vez establecer todos los niveles de riesgo que también pueda tener no solamente la persona desaparecida, sino también la familia y activar los protocolos de seguridad, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de una mujer víctima de violencia, si hay menores de edad que se encuentran solos, en esos casos debe también, y eso está en el protocolo de operaciones para todas las entidades del Estado, debe obviamente comunicarse con las unidades de protección para menores de edad, etcétera, ¿no? Y en el caso de este menor de edad, de 15 años, no se ha encontrado todavía, pero queda la duda de cómo sería tratado en este proceso, ¿no? ¿Qué código penal se le podría aplicar? Tengo entendido que se aprobó en el 2019 un código penal del adolescente que establece un proceso especial para menores entre 14 y 18 años. ¿Qué tipo de procedimiento se le podría aplicar? Bueno, lo que establece la ley y la norma, él es un menor de edad y independientemente del horror que provoque lo que ha ocurrido, por lo menos lo que suponemos en principio que él ha sido el que ha ejecutado digamos, este delito con esta niña, en principio lo que les corresponde es una infracción. No se puede hablar de delitos con menores de edad, con menores de 18 años. Corresponde hablar de infracciones y ahí él, por ejemplo, es juzgado por un juez de familia y obviamente le corresponde digamos, la resocialización, estamos hablando en términos que así habla la ley, en un centro de internamiento. Yo he escuchado algunas opiniones de abogados que hablan de máximos de esta resocialización que va de entre 6 a 8 años. Hay abogados que hablan de 8, otros que hablan de 6, pero bajo ninguna circunstancia se aplicaría lo que le ocurriría a un mayor de edad, que es la cadena perpetua. Claro. Y en este caso vemos que la gente quiere actuar por su cuenta, ¿no? Se desató una ola de pánico entre los vecinos de Independencia cuando creyeron haber visto al joven regresar a su casa y comenzaron una búsqueda intensa, todos los vecinos. ¿Qué tipo de riesgo supone estas actuaciones? Bueno, ahí obviamente se ha generado, creo yo, toda una situación de caos colectivo como consecuencia de todos los casos que se han ido produciendo, estos todos recientes, y esto arranca inclusive con un caso que ocurre en México y que despierta una serie de temores aquí en el Perú y que se ven confirmados con datos de la realidad. Entonces, creo que también hay necesidad de ir de alguna forma encauzando de manera correcta esta suerte de caos colectivo para que poco a poco vaya, digamos, sacándole a esto algunas lecciones. Creo que la sociedad tiene lecciones que aprender en esto. No solamente quedémonos en lo específico de lo que hay que hacer con una denuncia, pero creo que hay que ponernos a reflexionar de por qué pasan estas cosas. Independientemente
del tema penal, hay que pensar en qué es lo que ocurre, cuáles son las situaciones de riesgo que existen en nuestra sociedad, qué es lo que pasa con este menor, supuestamente el menor infractor, qué es lo que ocurre con su familia, qué es lo que ocurre en ese entorno donde se produjo el delito. Hay muchas preguntas que hay que hacerse, ¿no? Solemos a veces ser muy rápidos para echar culpas, ¿no? El debate, por ejemplo, los últimos días fue, ¿qué va a pasar con la madre? La madre abandonó a la niña y a veces se sentía incluso que era mucho más cruda la crítica hacia la madre que hacia el asesino mismo o hacia el hombre que secuestró a la niña, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí también, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos situaciones de madres de 22 años? Esta joven ya es madre de 2 criaturas, el padre no se encuentra físicamente ahí y las deja en la casa al cuidado de una niña de 9 años, que dicho sea de paso es una práctica muy común en nuestro país. No solamente lo hace esta joven, hay personas que mandan a chicas desde los 9 años, desde las regiones a la capital, a trabajar en casas y se encuentran en situación de peligro, de casi esclavitud. Entonces, nosotros como peruanos, digamos, solemos actuar así con bastante frecuencia. Así es. Y esto, lo que ha ocurrido, creo que es una variante de otras cosas que también pueden ocurrir. Justamente mencionabas el hecho de las personas migrantes internas del país. Tenemos además un grupo de jóvenes que andan buscando empleo, que son susceptibles además de caer en distintas redes de captación para todo tipo también de delitos. O sea, hemos hablado otras veces también de trata de personas, de tráfico de menores, y hay un conjunto de posibilidades, un abanico de problemas que se dan en nuestra sociedad. Esto lleva también a otros temas más de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la política educativa? Definitivamente creo que este Congreso debe también ahondar en todo lo que es la perspectiva de género. Estos datos no hacen más que confirmar que es urgente abordar una política educativa con perspectiva de género, es muy urgente. Definitivamente hay otro tipo de raíces que tienen que hacer con un sentimiento de dominación del hombre hacia la mujer o de sentimientos de propiedad que también tiene que evaluarse. Hay que atacar esos temas de fondo, independientemente de que todos estemos informados de que cuando ocurre una desaparición hay que ir a una comisaría. Adicionalmente creo que también hay que decir, ya regresando un poco al tema específico, hay una serie de derechos que tiene la gente que va a poner una denuncia. La gente piensa que debe esperar, ya debe saber que no debe esperar. Lo segundo que tiene que ser un familiar es falso. Puede ser cualquier persona, puede ser un amigo, puede ser un vecino que debe acercarse a la comisaría con los datos de la situación del desaparecido, con sus características e indicar lo que ha pasado. Hay una serie de temas prácticos que la gente debe conocer para poder hacer valer su derecho. Y luego también hay que decir que hay una serie de mecanismos para la difusión, que es lo más importante en el caso de una persona desaparecida, que aún están incompletos y que le corresponden al Ministerio del Interior completar, como el portal de búsqueda de personas desaparecidas, que se crea en el año 2018 y que hasta la fecha aún no contamos con él. Que podría definitivamente ayudar a la identificación Es que es la de única estas jóvenes. forma, porque además hay 4 normas, dije la ley, su reglamento, hay una directiva de la policía y hay el reciente protocolo. En todos los casos se establece 2 cosas: que la difusión es a través de un portal de personas desaparecidas, que aún no existe. La línea 114, yo llamé ayer a la línea 114, me informé con ellos, prestan solo una línea de información, donde lo que le van a decir a la persona es vaya a la comisaría más cercana. Eso no es un mecanismo de difusión. Y lo otro es el sistema de emergencias, el SISMATE, que también se usa para casos de defensa civil, que tampoco funciona para los temas de personas desaparecidas. Entonces, en la práctica, todavía hay que trabajar el sistema de difusión para la búsqueda de personas desaparecidas. Bueno, y se ha planteado también, la parlamentaria de Frente Amplio, Red Contreras, ha planteado que se declare estado de emergencia a nivel nacional por los casos de violencia a la mujer. ¿Qué opina de esa propuesta? Lo he escuchado además no solamente de la congresista ya, ella recibió sus credenciales, sino también de otra congresista ayer en la mañana y de otra excongresista ayer en la mañana. Me gustaría conocer un poco más qué implica esa declaración de emergencia, para que no quede solamente en una declaración. Creo que se ha hablado de muchísimas declaraciones de emergencia, no solamente en estos casos de violencia contra la mujer, también en los casos de seguridad ciudadana, en las ciudades de alto riesgo, en los lugares donde hay también, por ejemplo, emergencias. Entonces,
me gustaría saber qué significa eso. Si significa mayores recursos, bienvenido, ¿no? Si significa, obviamente, impulsar las políticas de perspectiva de género, por ejemplo, bienvenido. Pero creo yo que los temas atraviesan más por decisiones políticas, porque declaraciones tenemos muchas, marcos, como en el caso de desaparecidos, tenemos varios, lo que toca es implementar lo que ya está, para no seguir llenándonos un poco de propuestas que suenan interesantes, pero que en la práctica lo que corresponde más bien es fiscalizar desde el Congreso que se cumplan las normas que ya existen. Que podrían incluso competir entre sí. Y bueno, brevemente para ir al tema político, cuando fue viceministro, renunció al cargo por las denuncias de Odebrecht que se presentaron contra Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Lechea ayer dijo que cree que Odebrecht sacó, entre comillas, a PPK por el decreto de urgencia 003 que congelaba los bienes de la empresa en el país. ¿Qué opina de esa declaración? ¿Cree que Odebrecht de alguna manera propinó la salida de PPK por este decreto de urgencia que inmovilizaba sus bienes? Lo que dice ahí el congresista Lechea es que Odebrecht movilizó y un poco y entregó más información con respecto a lo de Westfield del presidente Kuczynski, de cómo había intervenido el presidente Kuczynski con Sepúlveda en todo un poco la asesoría cuando él ocupaba cargos en gobiernos anteriores. Eso es una especulación, en mi modo de ver, y obviamente tendrá que fundamentar un poco esa cadena, ese razonamiento y esa cadena de efectos, ¿no? que han llevado, que podrían haber llevado un poco a esta situación. Yo creo que es un escenario, es una especulación, podría ser cierto, no lo sé, sea como fuere, creo que la investigación ya venía de atrás y venía independientemente de lo que, además Odebrecht no tenía otro remedio, además que entregar la información. Entonces, no sé, no estoy muy seguro que esta hipótesis, esta especulación sea cierta, ¿no? Sea como fuere, los temas terminaron como terminaron. Claro, la especulación va más hacia que Odebrecht estaría revelando información a conveniencia. Claro, que estarían manipulando de una manera el escenario político. Yo creo que todas las posibilidades caben en el mundo de la política, en el mundo de la intriga. Por lo menos si es que no da para explicar la realidad, sí da para una buena novela, ¿no? Bueno, de Odebrecht podemos sacar varias y de hecho ya hay series. Sí, claro que sí. Sobre el tema. Muchas gracias. Bien, con gusto. Por habernos acompañado, Ricardo Valdés. Bueno, ya sabe, tenemos varios mecanismos para poder denunciar desapariciones y el primero es no rendirse, insistir con las autoridades y si no les hacen caso, elevarlo a la siguiente etapa, contactar a todos los mecanismos posibles, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Fiscalía de la Familia. El que le haga caso, esa persona tiene que recibir su denuncia, pero por supuesto la comisaría es siempre el primer paso. Regresamos con la mesa central luego de leer los titulares.